Vamos a ver cómo hacer en C++ una solución para el problema planteado en este enunciado, que dice: la universidad posee información histórica sobre los alumnos de una carrera en el último año lectivo, no más de 1000. De cada uno almacena nombre y apellido, legajo, cantidad de inasistencias a clase, calificación promedio obtenida en el año. Almacenar esta información en un arreglo estático. Y luego pide imprimir nombre y apellido de los alumnos que tuvieron más de 5 inasistencias, imprimir nombre, apellido y legajo de los alumnos cuya calificación promedio sea mayor a la calificación promedio total, y nos aclara que se debe calcular un promedio de las calificaciones de todos los alumnos en el listado, y por último, imprimir el número de legajo de aquellos alumnos que tienen promedio mayor o igual a 9. Si vamos entonces a nuestro código, vamos a comenzar poniendo un máximo para nuestro arreglo estático, ya que nos está pidiendo que almacenemos los datos en un arreglo estático, pero nos está diciendo que no habrá más de 1000 elementos ingresados, más de 1000 alumnos a procesar. Por eso es que podremos entonces definir una constante a la que le voy a poner de nombre max o máximo o algún nombre que sea representativo, para que esta sea la dimensión física de nuestro arreglo. Y a continuación voy a definir también la estructura que va a tener cada elemento de este arreglo. Cada elemento de este arreglo va a representar a un alumno y nos da el enunciado ciertos datos que necesitamos almacenar. Entonces vamos a definir un objeto de tipo alumno y acá adentro vamos a colocar los datos que nos está pidiendo, que son estos, y cada uno va a tener el tipo de dato que mejor se adapte para poder almacenar la información que necesitamos. Entonces, para el nombre y apellido bastará con un string. Para eso, entonces vamos a necesitar tener el string. Para el número de legajo no sabemos de qué longitud va a ser, pero podría ser de tipo entero. La cantidad de inasistencias también es algo de tipo entero. Y por último, el promedio, que podría llegar a tener decimales, por eso va a ser de tipo float. Una vez que está definida la estructura que vamos a seguir para los datos, vamos a comenzar a definir y a declarar algunas variables. La primera va a ser el arreglo. El arreglo dijimos que va a tener elementos de tipo alumno y lo vamos a llamar alumnos, con su dimensión física que definimos en la constante. Y como es un arreglo estático de bajo nivel, la única manera de saber cuántos de estos 1000 posibles elementos son válidos, necesitaremos una dimensión lógica, que va a iniciarse en 0 porque en un comienzo este arreglo no tiene elementos. Vamos a comenzar al principio por cargar los datos. Vamos a comenzar por invocar a una función que va a cargar nuestros datos y los va a cargar en nuestro arreglo que se llama alumnos, y al agregar elementos se va a tener que modificar la dimensión lógica. Como esta dimensión lógica se va a tener que modificar, vamos a necesitar o bien pasarla por referencia o retornarla, que es una opción que a mí me parece bastante clara. El arreglo también se va a modificar, entonces necesitaríamos retornarlo, pero C++ tiene una limitación o tiene una característica en particular que hace que no se pueda retornar un arreglo estático de una función, porque estos arreglos son automáticamente pasados por referencia. Con esto, cuando pasamos un arreglo a una función, siempre se está modificando el original, no hay manera de pasarlo por copia. A continuación, para continuar con la estructura del programa, nos pide imprimir nombre y apellido de los alumnos que tuvieron más de 5 inasistencias. Entonces lo vamos a delegar en alguna función y vamos a hacer que esa función imprima los alumnos con más de 5 inasistencias. Voy a poner, por ejemplo, imprimir inasistencias como nombre de mi función. Esta función va a necesitar trabajar con el arreglo porque es donde va a leer los datos de los alumnos y desde donde va a filtrar
aquellos que tengan más de 5 inasistencias para imprimirlos. Esta función recorrerá el arreglo y estará imprimiendo los datos que me interesan. Entonces voy a pasarle el arreglo y junto con el arreglo debe ir la dimensión lógica para poder saber hasta qué punto vamos a recorrer de ese arreglo. A continuación, me pide que imprimamos el nombre, apellido y legajo de los alumnos cuya calificación promedio sea mayor a la calificación promedio total. Vamos a poner un mensaje para saber qué es lo que se está viendo. Superan el promedio total, por ejemplo, y acá habrá un listado de alumnos. Y nuestra función que nos va a imprimir a los alumnos que tengan un promedio mayor al total. Nuevamente, esta función necesita el arreglo y como también necesita el arreglo, necesitará la dimensión lógica. Como ahí se nos aclara que hay que calcular primero cuál es ese total, bueno, haremos una función que calcule el total y esa función será invocada dentro de esta para que pueda obtener ese total y luego ir utilizándolo para comparar. Por último, nos dice que imprimamos el número de legajo de los alumnos que tienen promedio mayor o igual a 9. Vamos a imprimir a los alumnos con promedio de 9 o más. Y nuevamente delegaremos en una función que le vamos a poner mejores promedios. Y también necesita nuestro arreglo que va junto con la dimensión lógica. Si no, no sabríamos hasta qué punto del arreglo vamos a tener que recorrer. Comenzaremos entonces por la primera, que lo que hace es cargar los alumnos en el arreglo. Dijimos que esta función retornará la nueva dimensión lógica, que es de tipo entero. Entonces la función es de tipo entero. Se llamaba cargar y recibe un arreglo de alumnos. Tampoco sería necesario poner el mismo nombre que estamos utilizando en la función llamadora, pero lo pondremos por claridad. Y también recibe la dimensión lógica, que es de tipo entero. Decíamos que tenemos que cargar estos datos. Vamos a utilizar alguno de ellos como condición de corte del bucle que vamos a hacer para que puedan cargarse como máximo 1000 alumnos. Y como condición de corte en este caso voy a utilizar que el legajo sea 0. Con lo cual mi bucle va a finalizar cuando se ingrese el número de legajo 0. Voy a declarar una variable aparte para el legajo y se lo voy a solicitar al usuario. Ahora le voy a pedir al usuario que me ingrese ese legajo y a continuación voy a empezar a hacer el bucle. Mientras ese legajo no sea el número 0, y necesitamos también otra condición más, porque acá no basta con saber si el legajo es o no es el 0. Acá también es necesario saber si tengo espacio en mi arreglo, que tiene como máximo 1000 lugares o 1000 posiciones. Y para saber cuántos llevo hasta el momento, eso me lo dice la dimensión lógica. Entonces vamos a agregar otra condición que me pide que la dimensión lógica sea menor al máximo posible. Si la dimensión lógica es menor al máximo, implica que todavía tengo lugar para agregar un nuevo elemento. Si entramos adentro del bucle, significa que este legajo es diferente de 0, con lo cual es un dato válido que hay que ingresar. Vamos a ingresarlo y lo ingresaremos donde nos indique la dimensión lógica. Esto es así porque la dimensión lógica indica la cantidad de elementos que hay dentro de este arreglo, más allá de que el máximo sea 1000. Si nuestros elementos comienzan, como sabemos, en el índice 0, y si tuviéramos, por ejemplo, 10 elementos,
esos elementos estarían ubicados en las posiciones del 0 al 9, con lo cual el siguiente elemento debe ubicarse en la posición 10, y ese es exactamente el número que está guardado en la dimensión lógica. Esto nos hace ver que la dimensión lógica nos viene bien para poder indicar en qué posición almacenar el nuevo elemento. Teníamos el número de legajo que ya estaba ingresado y ahora vamos a continuar pidiéndole al usuario el resto de los datos. Uno era el nombre y apellido. Como acá C++ tiene un detalle que es que no se lee de la misma manera los enteros y los strings cuando tienen espacios, vamos a utilizar esta técnica. Para más información hay un video que habla sobre este tema, pero es necesario, ya que el dato anterior fue un número y el siguiente va a ser obtenido con getLine, va a ser necesario utilizar esta instrucción. Bueno, y este nombre y apellido se va a guardar también en la posición que indica la dimensión lógica, pero en el campo nombre. A continuación necesitaremos que nos indique la cantidad de inasistencias. Y para esto, como es un número, sí es suficiente con CIN. Nuevamente en la posición que indica la dimensión lógica, pero esta vez en el campo no promedio, sino inasistencias. Ahora sí, vamos a solicitar que el usuario nos ingrese el promedio. Y nuevamente, como esto también es un número, bastará con CIN. Como ya hemos terminado de cargar todos los datos a esta altura, estamos insertando o acabamos de insertar un nuevo elemento en nuestro arreglo. Como insertamos un nuevo elemento, el siguiente paso es indicar, mediante la dimensión lógica, que hay un elemento más en este arreglo. A continuación, deberemos repetir el ingreso para poder permitir que la condición de corte en algún momento se dé y que pueda cortarse, no solo por llegar hasta el final, sino porque el usuario desea finalizar la carga antes de llegar a cargar 1000 elementos. Entonces repetimos esta fracción del código. Cuando termina esta carga, retornamos la dimensión lógica, que es lo que habíamos dicho que iba a ser esta función. A continuación vamos a imprimir cuáles de estos alumnos tienen más de 5 inasistencias. Para eso teníamos esta función, podemos copiarla. La función va a retornar void, o en verdad no va a retornar nada porque simplemente se va a dedicar a imprimir. No necesitamos que retorne nada. Y tenemos que la dimensión lógica es de tipo entero y que nuestro arreglo es de tipo alumno. En ninguna de las dos necesitamos el pasaje por referencia, a pesar de que este se va a pasar por referencia, queramos o no, porque es la forma en que trabaja C++. Entonces tendremos que tener cuidado de no modificar nada dentro del arreglo, simplemente estamos queriendo imprimir, mostrar algunos datos. Para eso vamos a tener que hacer un bucle que itere por todo el arreglo. Y este bucle va a necesitar tener una variable iteradora que vamos a utilizar como índice, que comience en el 0, en la primera posición del arreglo, y que finalice en la dimensión lógica. Se finaliza en la dimensión lógica porque ahí es donde está el último elemento válido. En verdad se finaliza uno antes de la dimensión lógica, por lo que acabamos de decir durante la carga. Si tenemos 100 elementos, estarán ubicados entre las posiciones 0 y 99. La 100 será la primera posición que no tiene datos válidos. Entonces nuestra variable iteradora va a comenzar en el 0 y va a iterar mientras sea diferente o menor a la dimensión lógica. Cuando llegue a la dimensión lógica, queremos que corte esta iteración y que avance de uno en uno.
¿qué va a hacer? Va a tener que verificar si la cantidad de inasistencias es mayor a 5 y en ese caso imprimiremos los datos de ese alumno. Entonces vamos a mirar, sí, el alumno que estamos viendo en este momento en el arreglo. Estamos seleccionando del arreglo a una de las posiciones. Y dentro de ese alumno vamos a interesarnos solamente en la cantidad de inasistencias. Y si esa cantidad de inasistencias es mayor a 5, queremos imprimir los datos de este alumno. Vamos a imprimir, a ver si nos indica nombre y apellido únicamente. Entonces es el campo que se llama nombre. Vamos a seleccionar del arreglo la posición indicada con nuestra variable iteradora solo en el campo nombre. Con esto ya tenemos finalizado el punto A de nuestro problema. En el punto que sigue nos solicita imprimir nombre, apellido y legajo de los alumnos cuya calificación promedio sea mayor al promedio total. Y habíamos dicho que para eso necesitaremos saber cuál es este promedio total. Para lo cual vamos a hacer una función que nos lo calcule. Y ese promedio, al igual que el promedio de cada alumno, va a ser de tipo float, porque puede tener decimales. Nuestra función entonces va a ser de tipo float. Le vamos a poner promedio total. Y para poder calcular cuál es el promedio total de todos los alumnos, el cálculo será sumar los promedios de todos los alumnos y dividir eso por la cantidad total de alumnos. Para eso, nuestra función va a trabajar nuevamente con el arreglo. Y junto con el arreglo necesitaremos la dimensión lógica. Habíamos dicho que necesitaremos sumar todos los promedios de todos los alumnos. Vamos entonces a poner una variable donde almacenar esa suma. Y vamos a empezar a recorrer el arreglo, elemento por elemento, sumando ese promedio que encontramos en cada elemento dentro de esta variable suma. Para recorrer, al igual que con la impresión, utilizaremos una variable iteradora que comenzará en 0 y que terminará en la dimensión lógica. Es decir, estamos haciendo esto mismo, podemos copiarlo y pegarlo incluso, porque la iteración va a ser por todo el arreglo. Y lo que va a hacer es sumar dentro de la variable suma el promedio de cada alumno. Finalmente, cuando ya tenemos el promedio de cada alumno sumado dentro de esta variable, necesitamos dividirlo por el total de alumnos que tenemos cargados en el arreglo. Y ese número es la dimensión lógica que nos indica cuántos elementos de los 1000 posibles están efectivamente cargados en el arreglo. Así que nuestra función va a retornar el resultado de esa división. Podríamos almacenarlo en una variable y luego retornar esa variable, pero no es necesario. Podemos directamente retornar el resultado de una operación matemática. Ahora, para hacer esta operación, que sería simplemente dividir suma por la dimensión lógica, tenemos que recordar que C++, cuando hace una división entera, si los operandos son todos de tipo int, entonces el resultado también será de ese mismo tipo. Y si esta división arrojara un resultado con decimales, al intentar guardar ese resultado en un tipo entero o al convertir ese resultado al tipo entero, se perderían los decimales. Para evitar eso, vamos a necesitar que al menos uno o los dos operandos sean de algún tipo que acepte decimales. Entonces, por no elegir uno por sobre el otro, simplemente convertiremos los dos a tipo float. Para hacer la conversión vamos a poner entre paréntesis el tipo al que queremos convertir delante del valor que va a ser convertido. De esta manera, esta división va a retornar
un resultado con decimales. Y ese va a ser el valor de retorno de nuestra función. Ahora esta función la íbamos a utilizar para comparar dentro de otra, que era la que está invocada acá abajo, donde dice que vamos a imprimir a los alumnos que superan el promedio total. Por eso tuvimos que calcular el promedio total primero. Ahora vamos a hacer esa impresión, vamos a recorrer el arreglo imprimiendo todos los alumnos cuyo promedio sea mayor a ese total que vamos a tener calculado mediante esta otra función que recién hicimos. Vimos que esta función lo que hace es imprimir, entonces no va a tener ningún valor de retorno en particular. Podemos hacerla de tipo void. Va a recibir al arreglo con su dimensión lógica. Y esta función lo que tiene que hacer es recorrer ese arreglo y mientras lo recorre va a ir comparándolo con este promedio total. Así que primero vamos a invocar esta función promedio total y nos vamos a guardar su valor en alguna variable. Esa variable tendrá que ser de tipo float porque es lo que esta función retorna. Entonces vamos a declarar una variable de tipo float que se va a llamar promedio, promedio total se llama ya mi función, vamos a ponerle promedio general y ahí vamos a guardar lo que resulte de la invocación a promedio total pasándole como parámetro el arreglo y su dimensión lógica, ya que esta función recibe un arreglo y su dimensión lógica. Una vez que tenemos guardado ese promedio total, ahora sí podremos empezar a recorrer este arreglo desde el principio, desde el primero de los elementos y vamos a hacer nuevamente, podríamos copiar otra vez esto porque es el mismo tipo de bucle desde el principio, desde el primer elemento hasta el último elemento válido indicado por la dimensión lógica. Por cada elemento que visitemos vamos a verificar si el alumno que estamos mirando tiene un promedio que en este caso sea mayor que el promedio general. Así que lo tenemos guardado en esa variable. Así que vamos a escribir esto. Si esto sucede, lo que queremos hacer, acá me dice, es imprimir el nombre, el apellido y el legajo de ese estudiante. Entonces, mediante una instrucción cout, vamos a imprimir el nombre. Vamos a hacer algún tipo de separación, podría ser con unos guiones, podría ser con una tabulación. Y luego el legajo. Con esto entonces queda completo el punto B. Nos va a faltar ahora el último que pide imprimir el número de legajo de los alumnos cuyo promedio es mayor o igual a 9. Eso lo habíamos planificado mediante una función que también se va a dedicar a imprimir, entonces su valor de retorno va a ser void. También recibe el arreglo y la dimensión lógica. No va a hacer ninguna modificación, así que ni la anterior ni esta reciben nada por referencia. Y otra vez vamos a iterar por todo el arreglo y por cada elemento que vamos a estar observando vamos a verificar si ese elemento o ese alumno en su campo promedio tiene un valor que sea mayor o igual a 9, porque es lo que nos pide el enunciado. Entonces vamos a poner mayor o igual a 9. Podríamos hacer que esta función sea un poquito más flexible si esto fuera un programa real, haciendo que el valor, en vez de ponerlo de manera literal acá, venga pasado por parámetro. Por ejemplo, vamos a poner nota o calificación a superar. Entonces, en vez de comparar contra el 9, vamos a comparar contra lo que sea que venga por parámetro. Si hacemos esto,
como agregamos un parámetro, en la invocación también va a haber que agregar un argumento. Acá ya nos está marcando con un subrayado que algo falla. Y el argumento en este caso va a ser el 9. Pero esto hace que la función sea flexible para que, si esto fuera un programa real y el día de mañana tuviera que cambiar este valor, no haya que buscar la función, sino que simplemente lo cambiamos desde donde se invoca. Si este valor estuviera usado más de una vez en la función, entonces podemos cambiarlo una sola desde el argumento en la invocación. Si esto sucede, si el promedio del alumno supera esta calificación a superar, que en este caso es 9, lo que nos pide es que imprimamos su número de legajo, y ese número de legajo está dentro del arreglo, en la posición que estamos observando, en el campo legajo. Una vez que hemos terminado con esto, ya el programa puede ejecutarse, ya está listo. Vamos a ver que lo que va a hacer entonces es primero cargar, después imprimir los que tienen más de 5 inasistencias, después imprimir los que superan el promedio total y después imprimir los que tienen promedio de 9 o más. Empezamos a cargar alumnos, ponemos datos al azar. Vamos a cargar uno más. Y vamos a finalizar ingresando el legajo 0, que era el que era la condición de corte. Entonces ahora nos imprime alumnos con más de 5 inasistencias y nos da el nombre y apellido de esos alumnos. Los que superan el promedio total, y nos pone a los nombres con su número de legajo al lado. Y los que tienen un promedio de 9 o más, que eran, habíamos visto, este alumno con el legajo 423, es el que está impreso acá, y el otro alumno que tiene el legajo 245, que tiene promedio 10, entonces es lo que nos imprime en este caso.